Santiago capítulo 2, los versículos 1 al 13. Y déjenme leerlo. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa, y dicen: siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre le dicen: tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley, como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no matarás. Y si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así que hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, guíanos en este tiempo en la meditación de tu palabra, sosténnos en tu gracia, y gracias por ese tiempo que podemos meditar en tu palabra con libertad. En Cristo Jesús. Amén. Parece como si ya estuviéramos predicando de otra carta. Ya Santiago está en modo regaño. Santiago ya no está animándolos, ya no está diciendo: soporten las pruebas, anímense, escuchen la palabra. Todo esto pareciera que ahora Santiago cambió el chip y ahora está en modo regaño, pero no está en modo regaño. Santiago, a partir de que dijo que la religión pura y sin mancha delante de Dios era guardarse sin mancha delante del mundo y ver por los huérfanos y por las viudas en sus aflicciones y en sus necesidades, a partir de ahí en la carta de Santiago, casi hasta el capítulo 5, hasta antes de empezar el capítulo 5, Santiago va a estar hablando sobre lo que implica la verdadera religión o la verdadera vida cristiana. Y otra vez les recuerdo que en medio de las pruebas es un buen momento para reflexionar en la vida cristiana que llevamos. Es un buen momento para hacerlo. Miren, ahora que estuvimos con Olivia en el hospital, no saben cómo se abrió una puerta de empatía para los papás que pasan por lo mismo o que están en el hospital. Si no hubiéramos pasado por esa prueba, posiblemente no tendríamos en el radar a personas por las que les hemos pedido que estemos orando por ellos por el proceso que están viviendo en necesidad. Las pruebas definitivamente nos ayudan a reflexionar en cosas que muchas veces no reflexionamos. Y Santiago ahora está en modo ataque, diciendo: ahora, durante la prueba, tienen que aprender fielmente la palabra, tienen que aprender a vivir fielmente la palabra. Y algo que tengo que hablar con ustedes es el tema del favoritismo, de la parcialidad. Y es un tema que estoy seguro que lo has visto en alguna congregación, lo sufriste tal vez, o lo hemos sufrido, y es algo que hace tanto daño a las iglesias hoy en día. Así que escuchen, por favor, lo que vamos a hablar hoy. Mientras estudiábamos en la Ciudad de México en el seminario, ya hace como 15 años de eso, recuerdo que Karen estaba lidiando con una enfermedad. Salimos a pasear al centro histórico de la ciudad y comenzó con un malestar muy fuerte. Rápidamente fuimos a una iglesia que estaba cercana ahí, es una iglesia bautista que está en la calle de Zarco, que es el pastor ahí es muy conocido, acaba de fallecer hace poquito, acaba de ser llamado a la presencia del Señor, perdón. Y cuando entramos a este lugar, entramos pidiendo el baño para como refrescarnos tantito y ver qué hacíamos, ¿no? Porque a Karen le dolía mucho el estómago. Los de ahí se dieron cuenta y nos empezaron a tratar muy bien, empezaron a decir qué necesitan, qué pasó, y empezaron a tratarnos con demasiada amabilidad sin conocernos. Después de eso, pues ellos investigando se dieron cuenta que olvidamos el medicamento de Kareni en el seminario, en casa. Y alguien de ellos dijo: yo voy a mandar a comprar ese medicamento, díganme cuál es. Y esta persona fue y lo mandó a comprar el medicamento. Cuando esto pasó, yo honestamente tengo que descubrir mi corazón ante ustedes y yo dije: tengo que decirles que soy seminarista. Ellos conocen el seminario. Tengo que decirles que están ayudando a un seminarista, que no soy una persona que anda pidiendo dinero en la calle.
Digo, no porque pareciera que andaba a ir a pedir dinero, sino porque de repente nada, entramos a pedir el baño, ¿no? Y siempre que alguien entra a la iglesia, siempre tenemos como este prejuicio que viene a pedir dinero solamente, ¿cierto? Entonces yo tenía esa idea en la cabeza y le dije a este hermano, quiero que sepa que somos seminaristas, estamos en el seminario Lomas Verdes, lo conocen, son parte del compañerismo. Y el hermano sonrió con una sonrisa que aún recuerdo, maravillosa. Me vio con amor ese hermano y me dijo, hijo, aunque fueras de esos que se visten de negro y andan con los pelos verdes, de la misma manera te hubiéramos atendido. Fue un golpe en el orgullo para mí, porque yo no quería que me identificaran como esos de los pelos verdes. Pero él dijo, no importa quién seas, estamos para servirte. Y realmente no les importó que viniéramos del seminario. No les importó. No me dijo, ¿en qué grado vas y cómo van? Simplemente nos conocieron y nos sirvieron. Ese hermano me dio una gran lección de vida que nunca se me va a olvidar y que hasta ahora la recuerdo. Sabemos que en la sociedad es bien sabida la frase, como te ven, te tratan, ¿cierto? Y eso es verdad, en toda la sociedad eso es verdad. Tú puedes ir a cualquier lugar y tienes que ir vestido de acuerdo al lugar donde vas a ir, si no te van a ver feo, si no te van a tratar mal. Un mesero puede tratarte mal porque vistes de una u otra manera. Y nuestra sociedad tan corrupta es así, como te ven, te tratan. Pero la verdad central que quiero tratar con ustedes el día de hoy a través de la carta de Santiago es la siguiente. Hermanos, tenemos que vivir nuestra fe sin hacer acepción de personas, porque nosotros mismos hemos sido aceptados por la misericordia de Dios. La razón por la que la iglesia no debe vivir en ese pecado del favoritismo, haciendo acepción de personas, es porque tú mismo fuiste aceptado por la misericordia y por la gracia de Dios. Y eso es suficiente para quitar ese pecado de nosotros. Y lo primero que va a decir Santiago en los primeros versículos es, hermanos míos, no tengan su fe, no vivan con favoritismo, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con favoritismo. Y Santiago nos está diciendo que no te acostumbres a verlo como algo normal en tu vida. Aprende a distinguir esas actitudes de parcialidad en tu vida y recuerda que son pecaminosas, no vivas en ellas. Y a todos nos ha pasado esto. Estoy seguro que en algún momento has sido parcial con alguien, has discriminado a alguien, has mostrado favoritismo para algunos. Y Santiago nos está recordando y nos está diciendo, en la iglesia, ok, afuera es así, pero en la iglesia no podemos vivir con el favoritismo en nuestras vidas. Si recordamos, es posible que las iglesias a las que está escribiendo Santiago sean en su mayoría judíos cristianos. Y los judíos, aunque ya eran creyentes, hay que recordar que tienen un trasfondo complicado en cuanto a la discriminación. ¿Por qué? ¿Recuerdas el fariseo en Lucas 18, 9 en adelante? Cuando oraba, Jesús dice que dos hombres subieron al templo a orar, y un fariseo y un publicano, y el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús mismo durante su ministerio estuvo lidiando con esta idea. Los judíos eran muy crueles en ese aspecto. Y los fariseos, culturalmente hablando, se decía que daban gracias por no ser samaritanos, por no ser mujeres y por no ser publicanos. Era terrible la cultura en la que vivían. Era natural que esta iglesia, que en su mayoría era judía, a la que le escribe Santiago, todavía tuviera ese trasfondo. Ojo, pero todos estos tenían ese trasfondo de discriminación, tal vez hasta de racismo, no porque fueran judíos, sino porque son seres humanos y porque tú y yo actuamos de la misma manera, porque tenemos el mismo corazón que ellos tienen. Ellos lo articulaban de esa manera, pero nosotros lo podemos articular de muchas otras maneras, ¿ok? Entonces, cuando Pedro fue mandado con Cornelio, ¿se acuerdan? Lo predicamos en Hechos todo el año pasado. Pedro fue con Cornelio. Dios le dijo: Pedro, mata y come. No, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. No digas inmunda a lo que yo he santificado. Y Pedro dijo: ok, ahora entiendo que tengo que ir a la casa de Cornelio. Y cuando llega con Cornelio, Pedro, bien buena onda, le dice: ¿qué hago aquí? Porque tú sabes que yo no puedo entrar a una casa de gentiles. O sea, imagínate Pedro, nuestro gran amigo Pedro, nuestro gran maestro Pedro, diciendo una cosa tan mala, tan racista. Y Dios, a través de en esta historia, en este capítulo, a través de que Él le da el Espíritu Santo a los gentiles, Pedro le dice que no debe de llamar a ninguno inmundo y que no debe hacer acepción de personas.
Esto lo estoy diciendo solo para demostrarte que la iglesia esta, a pesar de pasar por pruebas, estaba actuando con parcialidad, estaba actuando con favoritismo. Porque eso es algo que está dentro de nosotros. El que pases por una prueba, escúchame, el que pases por una prueba o hayas sufrido mucho, no quita el pecado de tu vida. Lo vuelvo a repetir. Aunque tú sufriste mucho de niño, de niña, o de adolescente, o de adulto, o hayas pasado por una prueba bien difícil, eso no te hace un santo. ¿Las pruebas pueden producir paciencia? Sí pueden hacerlo. ¿Pueden producir frutos espirituales? Sí pueden. Pero el simple hecho de pasar por la prueba no te hace más cristiano. Y claro ejemplo es que Santiago le está diciendo a esta iglesia, no vivan su fe con favoritismo. Ahora, solamente quiero explicar que cuando hablamos del favoritismo y de actuar con parcialidad, no estamos hablando de no tener precaución ante ciertas circunstancias. A ver, en la colonia donde yo crecí, había calles por las que no había que pasar a ciertas horas de la noche. Y si veíamos a un grupo de muchachos en la esquina, era mejor no pasar. Ahí no es discriminar, ahí solamente es ver por tu vida, ¿ok? Porque vivías en un barrio complicado o pesado. Si tú vas a comprar algo y ves a una persona sospechosa en una esquina, no vas a dejar a tu esposa en el carro. Vas a ver que no haya nadie y aplicas un juicio social de decir, no, creo que no es un lugar seguro para nosotros. ¿Sí me estoy a entender? No estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de que vayas al Oxxo, veas a una persona con un celular así, como que viendo para todos lados, tú digas, no, ha de ser diácono ahí de la iglesia, yo creo que no hay falla. De hecho, déjale digo que me cuide el celular. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las personas que se acercan a la iglesia con el deseo de conocer la palabra, o que se acercan a nosotros para poder crecer junto con nosotros, o que ya están con nosotros, creciendo junto con nosotros. Debemos de tener cuidado con el favoritismo, porque Dios ha querido salvar a quien sea. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, manténganse ahí, ¿ok? Porque no vayan a pensar después que ando sugiriendo cosas que no. Recuerdo que los diáconos de la iglesia donde yo crecí, todos los miércoles, en las mañanas no, porque posiblemente era muy temprano para los que se embriagaban, pero los miércoles en la noche, yo creo que cada 2 domingos al mes teníamos un borrachito que se metía, ¿sale? Y los diáconos bien buena onda, porque no lo sacaban, lo invitaban a pasar, pero se sentaban con él. Eso tampoco es discriminarlo. Eso es obviamente saber que hay una persona que no está en las condiciones adecuadas y que puede actuar con un juicio incorrecto y puede poner en riesgo la vida de los demás. Pero bien buena onda porque los diáconos se acercaban, ¿no? Mi suegro, que fue diácono ahí en la PIB, me decía, obviamente la PIB está rodeada de un montón de cantinas y eso, que ellos tenían como su propia estrategia para que cuando entraba alguien, no es que le prohibieran el acceso, que entrara, pero buscaban estar cerca de él por si había alguna necesidad. Esa es una forma de cumplir el principio y de amar, ¿ok? No estamos hablando de otra cosa más que de eso. Pero cuando estamos hablando acerca de la parcialidad con la que vivía la iglesia de los judíos, a la que le escribe Santiago, se está refiriendo a que cuando llega a nuestra iglesia personas ricas y personas pobres, actuamos con parcialidad. Y el ejemplo que pone Santiago es el siguiente. Si a tu congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa de lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa, y dicen, siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Yo recuerdo que el mayor halago que yo he recibido en mi vida ha sido de una persona que un domingo que prediqué en la tarde, cuando teníamos reuniones en la tarde en IBEC, entró de fuera, se sentó a escuchar la predicación, venía con una ropa sucia y yo rápidamente dije, me va a interrumpir la predicación, me va a pedir dinero. Entonces yo volteé a ver quién se acercaba con él, o estaba volteando como que así, como que un poquito ansioso. Y al final no hizo nada. Al final se acercó a mí y dije, y yo ya estaba buscándome el dinero. Y él me dijo, gracias por la predicación. Y yo me sorprendí mucho. Y luego se da la vuelta, pero regresa y me dice, ¿sabe por qué me gustó? Y yo le dije, sí, quiero saber por qué te gustó. Y él me dijo, porque le entendí. Gracias. Y se fue. Tenemos un serio problema en nuestra mente con las personas que se acercan al Evangelio. Y tenemos un serio problema en nuestras iglesias con el favoritismo en cuanto a clases sociales. Eso es algo muy serio en las iglesias. ¿Ok?
Hay iglesias que están hechas para que no llegue ninguna persona con un cierto nivel sociocultural o económico. Y Santiago está diciendo, cuídense de ese pecado, porque es un pecado ser favoritos, actuar con favoritismo. Y Santiago está interiorizando esto. ¿Qué pasaría si entra una persona rica y a la vez entra una persona pobre? El problema es que la riqueza siempre es atrayente en los seres humanos. Y la iglesia del Señor siempre ha tenido grandes retos en cómo tratar a las personas ricas. Posiblemente es porque nos han interesado más lo que ellos pueden aportarnos que lo que nosotros podemos aportar para ellos, que es el Evangelio de Jesucristo. Nos interesa más lo que podemos obtener de ellos, más que predicarles el Evangelio para que sean salvos. Ahora, la iglesia judía también tiene otro trasfondo con el tema de la riqueza. Y para entender la sección de Santiago hay que entender ese trasfondo. Y es que para ellos los ricos eran personas que eran ricas porque habían obedecido la ley de Dios, porque se portaban bien. ¿Se acuerdan de la historia del hombre prominente allá en Marcos capítulo 10? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo los mandamientos: no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús dijo, sí, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y luego me sigues. Y este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero es que lo que estaba diciendo Jesús era ilógico para su pensamiento. Porque la riqueza que él tenía era a causa de que cumplía la ley. Por eso él era rico. Eso es lo que entendía la gente. Por eso cuando Jesús dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y tranquilos, Dios no tiene nada en contra de ustedes los ricos, pero qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y los judíos preguntan, ¿y quién va a poder ser salvo? Esa pregunta nos ayuda a entender ese contexto. ¿Por qué los discípulos preguntan quién puede ser salvo? Porque en su mente estaba que ese hombre prominente, rico, era alguien que estaba muy cerquita del cielo, como dice la canción. Y si el hombre rico que estaba muy cerquita del cielo va con Jesús y sale reprobado, los que no tenemos mucho dinero, como Pedro, dice, no, pues ¿dónde quedamos nosotros? ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesús dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ese trasfondo judío es algo muy importante para entender el tema de las riquezas y para entender lo que está a punto de decir Santiago. Santiago está diciendo que el ejemplo contundente es que cuando entra un rico y un pobre, el análisis que hay de la gente de aquel entonces es, el pobre es pobre porque es pecador y el rico es rico porque ha hecho bien las cosas y yo quiero ser como el rico. Y en general la riqueza es atrayente para nosotros. Cuando tú vas en la calle y ves un carro más bonito que el tuyo, lo volteas a ver. Si yo soy de los que veo un Tesla, digo, mira, es un Tesla. Y por 30 segundos más me imagino todo lo que yo podría hacer con un carro Tesla. Venderlo y pagar mi casa, obviamente. El ejemplo de Santiago es contundente. Cuando hacemos un mal juicio en este tema, lo estamos haciendo con malos pensamientos. Y se están juzgando con malos pensamientos. Ahora, la iglesia, hermanos, es llamada a juzgar con un juicio justo. ¿Okay? Tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia, tiene que ver con el cuidado dentro de la iglesia. Pero aquí Santiago nos está refiriendo que el juicio que se está implementando sobre estas clases sociales es un juicio injusto. Y el llamado de Santiago es claro para nosotros. No podemos vivir haciendo acepción de personas porque eso es pecado. Ustedes saben que en las iglesias lastimosamente tenemos este problema. En todas las iglesias nos enfrentamos con el pecado de la parcialidad. Y es terrible que el corazón de la iglesia, aún en medio de las pruebas, se esté desviando hacia la riqueza. Pero como lo dijimos en predicaciones pasadas, las pruebas son un buen momento para reivindicar nuestro camino. Y hermanos, nunca permitan y nunca permitamos que nuestra iglesia sea gobernada por el favoritismo. Porque cuando las iglesias son gobernadas por el favoritismo, está muy cerca de morir esa iglesia. No podemos vivir agradando a las personas. No podemos vivir agradando a una familia en particular. No podemos vivir agradando a uno que es el que aporta más. Eso es terrible. Por eso ustedes saben que en nuestra congregación hemos decidido que eso del tema del dinero es un rollo entre Dios y ustedes. No nos metan a nosotros. Vamos a hacer con lo que tenemos. Y por favor, iglesias, familias de la Iglesia Bautista Piedra Angular, cuando pasen los años y tengamos 10 años más, 15 años más, 20 años más, que Alex ya esté viejo,
No empiecen con sus cosas de que es que nosotros somos fundadores y nos tienen que hacer caso. Porque eso también es favoritismo y parcialidad. Y acuérdense que se los dije desde ahora. Eso va a debilitar la iglesia, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Y les vamos a dar un ejemplo terrible. Y nuestros días van a estar contados cuando transgredamos este principio del favoritismo. Número 2, ¿por qué debemos hacer esto? Y vamos al versículo 5. Fíjate las razones que va a dar Santiago. Número 1, porque Dios escogió a los pobres de este mundo. Santiago mismo nos recuerda que Dios eligió a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe. Ahora, Santiago se está refiriendo a que solo por el hecho de ser pobres Dios los escogió. No, definitivamente no, porque después dice a los que le aman. Pero ante Dios, piensa de esta manera, ante Dios que es dueño de toda la plata, de todo el oro, ante Dios que es verdaderamente rico, en su tabulador, pues todos somos pobres. O sea, Dios no se impresiona de la riqueza de nadie, porque Él se la ha permitido tener. Dios no se asombra de lo lindo, de lo guapo o de lo guapa que estás. Él es el que ha dado vida y aliento a todas las cosas. Dios es Dios. Y cuando dice que Dios eligió a los pobres de este mundo, te está incluyendo a ti y a mí, que a su perspectiva eres pobre. Tal vez a la perspectiva de alguien más eres rico, y a la perspectiva de Bill Gates también todos somos pobres, pero a la expectativa de alguien más hay tantos contrastes, pero la perspectiva de Dios a todos los que Él ha salvado son pobres y necesitados. Y Santiago está diciendo, la primera razón es porque Dios ha salvado a todos los que, reconociendo su pobreza, se han acercado a Él con fe. Yo estoy seguro que no hay ninguno que haya sido salvado por el Señor y que diga el Señor, yo te escogí porque eras pobre. Y digan, a ver, o sea, sí, pero también tenía lo mío, Dios. O sea, también hay otras cosas por las que me escogiste. Yo estoy seguro que un verdadero creyente ante esta declaración diría, amén, sí. Aunque tenía una empresa y ganaba bien, aunque tenía 3 o 4 casas y no tenía necesidad de nada, sí, yo era pobre. Estoy de acuerdo con esa declaración de Santiago. Dios vino a salvar a los pobres. Y somos pobres. Pero después Santiago, acuérdate que está refutando la idea de los pobres. Ellos creían que los pobres eran pecadores. Ellos creían que los pobres no habían cumplido la ley y tenían ese trasfondo. Y les está recordando que Jesús vino justamente a eliminar eso y a salvar a los pobres. Bienaventurados los pobres, decía el Sermón del Monte. Pero después dice, en el versículo 7, no son los ricos, en el 6, perdón, no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Y aquí es un golpe de realidad muy dura de Santiago para la iglesia, porque antes de Cristo ellos estaban en este pensamiento: estamos buscando cumplir la ley, y los que mejor cumplen la ley son estos hombres prominentes que son ricos, que son hijos de sacerdotes, que son levitas, etc, etc, etc. Pero después Santiago les da un golpe de autoridad, un golpe de realidad, y les dice, ¿no se acuerdan que los que ustedes consideran ricos, o los que ustedes consideraban que estaban muy cerca de Dios, son justamente los que los arrastraron para llevarlos a los tribunales? Hechos 8, ¿se acuerdan? ¿No era Pablo, que era fifí? Y Pablo, antes de encontrarse con Cristo, arrastraba a la gente a los tribunales y abusaba de su poder y su autoridad para hacerlo. Dice, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿No son esos ricos que ustedes tienen como ideales a seguir los que no honran al Señor? Y esto es un llamado bien fuerte de Santiago a la iglesia, y para nosotros de ver dónde ponemos nuestra mirada y de ver quiénes son nuestros modelos a seguir. Muchas veces las personas que queremos seguir y imitar no son personas piadosas, son personas que solamente las seguimos y las imitamos por su riqueza y por su éxito. Entonces, Dios vino a salvar a los pobres, los ricos son los que los oprimen, pero ahora, ¿también está diciendo Santiago que no hay ningún rico que pueda ser salvado? No, claro que no, tampoco está diciendo eso. Claro que sí. Santiago está hablando del trasfondo judío que tienen, de pensar que por ser ricos son aceptados por Dios. Y mira lo que va a decir, va a decir Santiago después.
va a llegar contundentemente a la mala enseñanza de que cumplir la ley los hace ricos. Fíjate lo que dice Santiago. Si en verdad ustedes, estoy en el versículo 8, cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falta en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Te acuerdas cuando los maestros de la ley se acercaron con Jesús para preguntarle, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley, dijo Jesús. Y pues les dio duro, ¿no? A esos maestros, estos escribas. Porque ellos, por raro que te parezca, sí consideraban que había mandamientos más importantes que otros. Y aplicaban más juicio a unos que a otros. No actuaban con imparcialidad. Eran completamente parciales. Entonces, cuando se acercan a Jesús, Jesús les dice el que ellos no cumplen, que es amar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, en esta sección, Santiago les está diciendo que si aceptan que hay personas que son buenas o que son espirituales, pero son personas imparciales, son personas parciales, están teniendo un mal juicio de ellos. Y ese es el problema, que cuando tú y yo vemos a una persona que es rica, que tiene poder económico, actuar con actitudes que no son cristianas, le perdonamos todo. Decimos, no, pues que debe ser difícil estar en su posición, es rico. ¿Te suena conocido? Es que esa persona yo creo que es diferente, porque pues como él tiene muchas riquezas, tiene mucha gente a su cargo, pues sí, esa persona es esperado que le hable mal a las personas, que trate mal. Y es lo que estaban haciendo los judíos. Estaban perdonándoles a estas ideas de los judíos ricos, porque como cumplían un montón de reglas, decían, Jesús, pues es que ellos cumplen un montón de reglas, hay que darle chance, ¿no? Pero Jesús dijo, no pueden. Ellos no pueden heredar el reino de los cielos a través de la riqueza ni a través de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el mismo que dijo, no matarás, dijo, no cometerás adulterio. El mismo que está diciendo, no hagan acepción de personas, fue el mismo que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y aunque cumplan todos estos, si fallan en están fallando a Dios mismo, que fue quien dio la instrucción. Porque aunque estamos de acuerdo en que no es lo mismo socialmente robarse una paleta del Oxxo a matar a alguien, la gravedad está en que el mismo que dijo una cosa dijo la otra. El mismo que dijo que no hiciéramos algo dijo lo otro. El pecado es pecado no por el valor que le das bajo tu propio criterio, sino que el pecado es pecado por aquel que dijo que era pecado. Entonces, tener favoritismo por los ricos es un pecado ante Dios. Juzgar a otros por su apariencia o por nuestras tradiciones o reglas que no son bíblicas es un pecado ante Dios. Hermanos, yo crecí en una iglesia que a las personas que eran arrogantes las hacía líderes de la iglesia. A las personas que no daban ni un fruto espiritual de paciencia, de bondad, de humildad, las ponían a dirigir cualquier otra cosa. Y a los hermanos nobles, humildes, que reflejaban tanto el evangelio de Cristo, como no decía nada, pues allá los tenían ahí arrinconados sin nada. Crecí en una iglesia que trataba de alimentar constantemente el ánimo de los ricos. Porque los pobres, como son buenos creyentes, ellos son bien fieles, de ellos no hay que alimentarlos tanto. Eso es un pecado. Eso es terrible. No podemos estar haciendo eso. Y no se puede estar haciendo en nuestra iglesia. Y la razón finalmente es muy contundente. Recuérdate lo que dije, vivamos nuestra fe sin hacer acepción de personas porque hemos sido aceptados por la misericordia de Dios. Y el tercer punto y final es este. Porque hemos sido aceptados por la misericordia de Dios. No podemos hacer acepción de personas porque tú mismo has sido aceptado por la misericordia de Dios. Cuando tú inconscientemente atribuyes tu buena educación, tus buenos valores o tus propias obras, que estoy seguro que las tienes, estoy seguro que el Señor ha hecho cosas en tu vida, va a ser muy difícil que mires a los demás con misericordia si te las adjudicas a ti mismo. Pero cuando te ves como un receptor de la gracia y de la misericordia de Dios en tu vida, estoy seguro que el brillo de tus ojos va a cambiar y comenzará a ver a los demás con misericordia.
Es un asunto que tienes que resolver en tu corazón en cuanto a la gracia del Señor en tu vida, operando en tu vida. Y la principal razón por la que hacemos tanta distinción y tanta sección de personas es porque no tenemos una conciencia de haber sido aceptados por la misericordia de Dios. Y hay varios problemas con esto, y pon atención, porque tradicionalmente, por muchos años, se ha usado sin sustento la frase bíblica: acepta a Jesús en tu corazón. Y el problema básico de esta frase es que nosotros no aceptamos a Jesús. Él nos aceptó a nosotros. Esta idea de un Jesús como un chico que está cortejando a una mujer, a una señorita, que le lleva flores y la mujer lo desprecia, que le toca la puerta y no se la abre, que lo espera en la esquina y que siempre está ahí. Y hay muchas canciones que muestran a este Jesús como al chavo que nunca le hiciste caso en la secundaria. Y Jesús ahí está rogándote y ándale, que no sé qué. Y finalmente a la muchacha algo le gustó, dijo: bueno, dale, está bien, te voy a dar chance, vamos a salir. Y Jesús brinca de la emoción porque aceptaste. ¿Qué es ese Dios? Ese no es el Dios de la palabra. Esa idea no está por ningún lado de la palabra. Santiago mismo está diciendo: Dios les dio a los pobres y necesitados el evangelio y los hizo ricos en fe. Esa idea de aceptar a Jesús es tan rara. Aceptar al glorioso Señor Jesucristo, soberano, dueño de todo lo que existe, está mal. No me escogieron ustedes a mí, dice Juan, sino que yo los escogí a ustedes. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y yo les di vida juntamente con Cristo. No por sus obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. La única manera en la que podemos acercarnos al Señor no es aceptando, sino es en arrepentimiento y en fe. Es reconociendo nuestro pecado y acercándonos en fe al Señor. Porque esa clase de evangelio de yo acepté a Cristo, yo le di chance a Cristo para que mejorara mi vida, empodera al hombre haciéndole creer que por sus obras y por sus méritos o por sus tradiciones alcanzó la gracia. Y si el hombre rico pudo, ¿qué les hace pensar que ustedes van a poder o que yo voy a poder? Es un acto de gracia y de amor de Dios al cual respondemos a la palabra con arrepentimiento y con fe. Entonces, ver a las personas sin favoritismo, con la misma condición de pecado que tú y como personas hambrientas del evangelio, es la manera más apropiada de ver no solo a los pobres sino a los ricos. Porque cuando entre un rico hay que cambiar la mirada. Cuando entre alguien que trae unos tenis que tú sueñas tener, hay que cambiar la mirada y hay que decir: debo darle testimonio de Cristo. Seguro está aquí porque está hambriento de la palabra. Seguro está aquí este pobre porque necesita el evangelio de Jesucristo como nosotros. Y cuando veas a una persona que no tiene riqueza entrar, di lo mismo. Seguro está aquí porque necesita la palabra. Y seguro como nosotros necesitamos darle testimonio y ejemplo de la palabra. Esa es la mirada única y exclusiva del evangelio para todos. ¿Te acuerdas de Pablo frente a Agripa, frente a Festo? Estaba encadenado Pablo, acuérdate de esto. Estamos en Hechos capítulo 22, 23, si mal no recuerdo. Pedro encadenado, predicándole a Agripa el evangelio, predicándole a Festo el evangelio. Y en un momento Agripa lo detiene y le dice: Pablo. Festo le dice: ¿te has vuelto loco, Pablo? ¿Tú mucho saber te has vuelto loco? Y Pablo dice: no es cierto, Festo. Agripa sabe que lo que digo es cierto. Agripa, ¿crees en los profetas?, le dijo Pedro, encadenado a un rey. Y Agripa le dice: con tan poco piensas que me voy a convertir en cristiano. Y la respuesta de Pedro es maravillosa. Pedro encadenado les dice: ya fuera por poco, por mucho, me gustaría que todos los que están aquí, toda esta elite, fuera como yo, sin estas cadenas. Pablo no les envidiaba nada. Pablo no los estaba viendo como diciendo: ay, qué padre traje trae aquel hermano, aquel rey, ya lo hizo hermano. No. Qué padres sandalias, porque era lo que había en aquel entonces. El anillo ese que brilla tanto. Pablo, con esta idea de ser un receptor de la gracia ante tanta gente de opulencia, Pablo llegó a decir: me gustaría que todos ustedes fueran como yo. Es como algo impresionante, es algo que engrandece el corazón. El evangelio es lo único que pone en la justa dimensión y percepción todas las cosas. Y Santiago ahora está diciéndole a la iglesia:
así deben de proceder, como personas que no están viviendo bajo la ley, sino bajo la ley de la libertad. Como personas que han sido libradas y que serán juzgadas porque les fue dada misericordia. Y a nosotros, que se nos fue dada misericordia en nuestra pobreza, tenemos que tener mucho cuidado con actuar con favoritismo y con parcialidad hacia los demás. Porque vamos a ser juzgados no por la ley de Moisés, sino por la perfecta ley de la libertad, que es el Evangelio. Vamos a ser juzgados por lo que hemos recibido por el Evangelio, y recibimos misericordia cuando no la merecíamos. Fíjate lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y ya nos dijo Santiago, ricos en fe, ricos en gracia. Hermanos, la cura para nuestro favoritismo y para nuestro desvío hacia las riquezas es justamente el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando logramos entender la verdad del Evangelio, de que Cristo se empobreció para que fuéramos ricos, es que podemos entender la verdadera riqueza que tenemos ahora en Cristo. Cuando tú entiendes el Evangelio y lo que hizo con tu vida, puedes entender que la verdadera riqueza que tenemos ahora es Cristo. Y su Evangelio es lo que nos hace ricos. Su Evangelio es lo que nos hace tener herencia. Su Evangelio es lo que nos hace esperar su regreso para estar con Él eternamente. Y gracias al Evangelio de Jesucristo tenemos la capacidad de vivir libres del favoritismo y de la parcialidad. La verdadera riqueza del Evangelio hará que nuestro corazón cada vez se desvíe menos hacia tratar de agradar a las personas con riqueza. Entender que somos ricos gracias a la cruz del Calvario hará que con gozo podamos invitar a los ricos y a los pobres de este mundo a que puedan perder toda su vida para ganarla en Cristo Jesús. Cuando tengamos prejuicios en nuestro corazón, hermanos, recordemos el amor del Padre. Recordemos que según la ley estamos perdidos tú y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero recordemos que a su tiempo Cristo murió por los injustos y que Cristo se empobreció para que tú y yo fuéramos ricos. Y eso debería de quitar el favoritismo y la parcialidad de nuestras vidas. Tengamos cuidado, iglesia, de vivir de esta manera. Cuidan a los líderes, cuidan a los pastores, porque siempre hay historias de terror con ese tema. Oren por mí para que yo nunca tome decisiones para favorecer a algunos a otros. Oren por el liderazgo que Dios nos dé en el futuro en esta iglesia para que no actuemos con parcialidad, porque cuando lo hagamos estamos firmando nuestra sentencia de muerte, porque el único que debemos de agradar es aquel que nos tomó por soldados, a Jesucristo. Y se escucha bien bonito, pero la tentación es muy fuerte. Es tan fuerte la tentación de agradar a unos. Así que mantengamos en ese pensamiento del Evangelio y oremos al Señor porque Él obre frutos en nuestras vidas, obre frutos en nuestras familias, pero también obre frutos en la gente que Dios siga trayendo a nosotros, que siga queriendo que estemos en medio de nosotros. Hermanos, mantengamos nuestro corazón en el Evangelio, ¿va? Y reflexionemos en esto en la semana. Padre, gracias por tu misericordia en la cruz del Calvario. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por tu muerte en la cruz del Calvario. Y gracias porque te empobreciste para que fuéramos ricos. Y debido a que somos ricos, no tenemos la necesidad de deslumbrarnos con la riqueza de este mundo. Ayúdanos a mantener nuestro pensamiento ahí, Señor. Ayúdanos a recordar que tú nos has salvado, que tú nos has sostenido en todo momento y que tu riqueza en Cristo Jesús, en la gloria de Cristo, es suficiente para nosotros. Te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.